a su presentación. Me refiero a el tiempo estipulado. Sí. Bien, muy buenos días a todos compañeros. Pues nosotros somos el grupo número 2, como ya mencionaba la doctora Eva Andreina. Corresponde conversar o disertar con ustedes en relación a la globalización, a la investigación y el desarrollo. Esto desde la perspectiva de la cátedra o el seminario que nos ocupa en este momento. Vamos a arrancar nuestra disertación con una reflexión de el poeta coreano Ko Un. Siguiente lámina, profesor. Él habla de forma muy poética, tal cual fue su perfil, que el fenómeno de la globalización actual, en su afán de unificar los mercados, está poniendo en peligro las variedades culturales, su identidad, además de que deteriora la capacidad creativa del ser humano. Esta es una reflexión extremadamente necesaria por la conjunción que existe en el material que nosotros vamos a mostrar, que unifica no solamente la perspectiva del mercado, de la innovación, con todo el desarrollo global que tiene como epicentro la investigación. Siguiente lámina, por favor. Para esta ocasión hemos dispuesto un perfil y esquema de la temática planteada que gira en torno a 6 particulares. Una introducción con un breve acercamiento al planteamiento de fondo y, por supuesto, los temas a desarrollar dentro del esquema aportado por la doctora en su exigencia en la cátedra, que son los modos de producción del conocimiento, la gerencia y la investigación científica, la tecnociencia con algunas consideraciones al respecto, la innovación, una aproximación conceptual y la taxonomía operativa, el mercado y la innovación a partir de los modelos en líneas generales y unas consideraciones finales. Siguiente lámina. En cuanto a, en cuanto a ello, es pertinente arrancar con una breve introducción que nos acerque al perfil que nosotros hemos diseñado para esta disertación, haciendo un esbozo centralizado en que la humanidad, desde mucho antes de los tiempos en los cuales se encuentran documentadas circunstancias de importancia para nosotros, ha mostrado la capacidad de no ser estática, es decir, desde su propia movilidad ha alcanzado factores que lo permiten trascender dentro de su entorno habitual. Eso con la implementación de estrategias que sean consensuadas, equilibradas y que han permitido la vanguardia en la creación, conseguir o conseguidos a través de los incentivos que estos están a partir de las relaciones complejas, identificándose fácilmente a través de un proceso de masificación de información que ha venido dándose a partir del transcurso del tiempo. De esta manera, el espíritu cambiante o la necesidad cotidiana de competitividad dentro de los mercados, que es una de las relaciones que nosotros vamos a mostrar en este momento, llevan a una doble visualización, que es el control y la posición del aparato económico a partir de los elementos con perspectiva innovadora. Esto dando pie a un engranaje dentro del andamiaje de las relaciones de mercado y el flujo de las acciones distintas a cada frente y en cada rama del saber. Es por ello entonces que el potencial del mercado en la actualidad da a reconocer cómo es de forma vital las acciones que prevén el futuro. Es por ello que como valor primigenio no debemos olvidar que cruzar las delicadas líneas amarillas en las cuales estamos parados en la actualidad y que en cada punto de quiebre de paradigma se presentan, representa la fragilidad de la propia existencia y de la comprensión de nuestros límites. Es por ello que reposar dentro de estas pequeñas líneas es donde estaría asegurado el futuro de nosotros como especie dominante dentro de la humanidad. Es por ello que entonces la creación de los nuevos métodos de mercado y de las innovaciones que surgen a partir de estos episodios, pues es vital y fundamental. Por ende, el comportamiento que se le atribuye al ser humano dentro de los desarrollos ampliamente considerados como gerenciales. A partir de ese instante, pasamos al desarrollo de los primeros puntos,
en el que el compañero Víctor nos va a colaborar con los modos de producción, la gerencia de la investigación y la tecnología. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, Víctor. Buenos días. Gracias. No, bueno, la ciencia se ha convertido en un factor determinante para la humanidad, ¿no? A raíz de la primera revolución industrial surgida en el siglo XVIII, las técnicas, métodos y la concepción de la producción de las sociedades tradicionales dieron un salto a una nueva visión de desarrollo enmarcada en el conocimiento científico. Un ejemplo puede ser el área administrativa, ciencia que ha acompañado al hombre durante toda la historia, ¿verdad? Y que dio una transformación importante durante la Ilustración, durante el racionalismo, donde Fayol y Taylor introdujeron unos conceptos básicos del racionalismo en las empresas, ¿no? No obstante, en la actualidad existen grandes discusiones con respecto al conocimiento, ¿no? El conocimiento lo definía Hensel como la relación entre el objeto y el investigador, ¿no? Bueno, en la actualidad la discusión radica en la concepción que tiene esa modernidad del conocimiento y las formas con cómo se percibe o cómo se produce ese conocimiento, ¿no? La siguiente lámina, por favor, profesor. Ciencia, conocimiento y desarrollo. No, la otra. La que sigue. Los modos de producción. Esa lámina nos dice lo que podemos observar lo que le estaba diciendo, ¿no? La ciencia como el factor determinante en la humanidad, ¿no? Pero bueno, en la actualidad existe una discusión entre la forma de ver el conocimiento, la humanidad, y la forma con que se produce ese conocimiento, ¿no? Para Gibbons, la producción del conocimiento está avanzando hacia una nueva fase. El modo 1, caracterizado, como lo podemos ver en las láminas, por los planteamientos del problema de manera disciplinar, por una estructura jerárquica y por solo ser en la universidad y los centros de investigación donde se desarrollan las investigaciones, pues este modo de producción 1 no es compatible con la complejidad que estamos viviendo, ¿no? Con una globalización, con un calentamiento global o con una especie o la vida biológica del planeta Tierra en peligro, el modo de producción 1, que es el prevaleciente hoy en las instituciones universitarias, en los centros de investigación, donde es desde ahí que se idea, ¿no? La investigación y los proyectos de desarrollo, está ya en una fase de transformación, ¿no? Gibbon resalta que no es que el modo 2 es algo contrario al modo 1, sino que nace por los logros y de este modo del conocimiento. La ciencia globalizada es uno de sus primeros logros, ¿no? Sin embargo, este modo 1 de ver o de plantear los problemas de una sola disciplina es un modo que tiene que transformarse. ¿Y transformarse a dónde? A un modo 2, donde los problemas, los planteamientos son con la transdisciplinariedad como un paradigma nuevo del conocimiento colectivo. La utilidad de ese conocimiento tiene que tener o tiene que estar de acuerdo a un contexto social, político, económico, como es la nueva economía, y las organizaciones y sus estructuras tienen que ser más flexibles. Hoy en día vemos que el conocimiento no se genera solo en las instituciones universitarias o en los centros de investigación,
sino que se puede generar en un espacio como este de discusión, donde la tecnología, las tecnologías de la información y la comunicación generan una relación entre investigadores de distintas disciplinas y que desde ahí, desde esa relación, de esa interacción, pues nace un nuevo conocimiento. Ahora bien, la siguiente lámina, esto nos trae a este contexto, ¿no? Al contexto que veníamos discutiendo, al que la profesora hacía mención y los compañeros que nos antecedieron hacían mención, ¿no? A un contexto globalizado, dinámico, complejo, lleno de interacciones, de redes, y que por supuesto ahí la investigación tiene que reinventarse, ¿no? La gerencia, como la planteó Fayol, Taylor y otros autores, otros investigadores, pues ya cambió. Hoy vemos cómo hay una sociedad del conocimiento, y el conocimiento se vuelve parte de esa economía que solo antes tenía tierra, capital y trabajo, y hoy tiene el conocimiento como un valor más, o como un recurso, o como el recurso más importante en esta sociedad, ¿no? Esa gerencia avanzada tiene un rol importante, lo decía Castañeda en el 2007, y es planificar las políticas, las directrices y todo lo que tiene que ver con esa investigación. También organizar la distribución de las funciones, no solo de las funciones, sino de las redes, del talento humano, de las tecnologías de la información y comunicación que es necesario para la creación y la difusión de ese conocimiento. El liderazgo tiene que ser un liderazgo completo, integral, que apunte a la construcción social del conocimiento y el desarrollo de las capacidades creativas e innovadoras de los seres humanos. Recuerden ustedes que la creatividad y la innovación es una capacidad de todos los seres vivos, biológicos, ¿no? que se adaptan, se transforman, ¿verdad? O innovan con el fin de sobrevivir o dominar en un espacio, en un ecosistema. Ahora bien, el control, que significa evaluar esos resultados bajo una perspectiva distinta de eficacia o de logro del objetivo trazado, ¿no? El modo 1 de producción que hablábamos anteriormente, esos objetivos y esos logros eran evaluados por pares, ¿no? Esta complejidad actual de la globalización, de la nueva economía, amerita otra forma de control, y esa forma de control trasciende a la disciplina, ¿no? Trasciende en lo social, en lo político, en lo económico, y es ahí donde innumerables disciplinas tienen su acción, ¿no? Ahora, ¿cómo es este atributo? ¿Cómo son, la siguiente lámina, profe, por favor? ¿Cómo son los atributos de esta gerencia de la investigación, ¿no? ¿Cómo lo podemos plantear en base a diferentes aspectos, ¿no? Y es que hay un énfasis. Profe, la siguiente lámina no la veo, no sé si ya la pasaron. Sí, los atributos sí, los tengo en pantalla. ¿Me escuchan? Sí, te Víctor. escucho. ¿Aló? Sí, se te escucha bien. ¿Te escuchamos bien, Víctor? La zona en la que vive Víctor tiene siempre muchos percances con el tema de la conectividad. ¿Qué problema, vale? Bueno, sin embargo, pues
Víctor está haciendo énfasis en los atributos de la Gerencia de Investigación Científica y Tecnológica que están reflejados a partir de 9 elementos bien precisos, ¿no?, que hemos diseñado en esta lámina. Bueno, Víctor parece que ya nuevamente se está conectando. ¿Me escuchan? Te escuchamos, Víctor. Sí, Víctor. ¿Sí me escuchan? Sí, No sé señor. dónde nos quedamos, la conexión cayó, ya seguía En, los hablando, no sé atri- dónde nos quedamos. en la ¿Quién me parte de puede atributos, decir? Víctor. Bueno, ahora, bueno, esa complejidad, ese mundo globalizado, esa nueva economía, esos nuevos conocimientos, esas nuevas ramas generadas también por la transdisciplinariedad, requiere unos atributos de gerencia avanzada, como lo llaman, lo llama así en el 2017 Álvarez, ¿no? ¿Cuáles son estos atributos que tiene que tener esta gerencia de investigación? Y es que tiene que ser esa gerencia eficaz de la que hablaba Drucker, esa gerencia innovadora, creativa, complementaria, de la que hablaba también Taylor, ¿no? Y bueno, esa multidimensionalidad como un atributo principal significa que ese gerente debe estar atento a todo lo que pasa en esa organización científica de investigación, pero también no tiene que estar dejado al entorno, al contexto social, político, económico, ambiental en que se desarrolla esa organización o esa investigación. La complementar, la Otra vez perdió conexión. Sí, como les reitero, bueno, sin embargo, como estamos posicionados en el mundo de la complejidad y la transcomplejidad de todo este asunto, con el tema y que se enlaza con la producción de conocimiento, nosotros hemos palpado que en la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad es donde se enmarca o enrumba en el presente el tema de la investigación científica y tecnológica, para poder sopesar o tener un vínculo imbricado donde la influencia de uno tenga que ver con el desarrollo y el bienestar del ser humano, para poder aplicar todo el conocimiento, para poder aplicar todo el avance de una forma ética, de una forma precisa, de una forma conjugada, con el conocimiento que también tiene el entorno. Es a partir entonces de este conocimiento del entorno cuando nosotros vamos a desarrollar o vamos a implementar algún tipo de mecanismos para que se intensifiquen ciertas áreas del conocimiento o ciertas áreas del desarrollo humano que vayan a potenciar estos espacios. Esto es sencillamente es la teoría de la posicionalidad, a partir de la cual el desarrollo es en base al lugar, no en base al lugar a partir de su propia complejidad. Sin embargo, la concepción de globalización permite que el entorno no se convierta en una limitación meramente geográfica, sino en una limitación que pudiera ser ampliada a partir de la dificultad en la que confluyeran los elementos para desarrollarse en un espacio o a desarrollar en un lugar. Es entonces como el conocimiento del entorno, que es hoy por hoy mucho más allá de lo observable, el vínculo a través del cual el ser humano, el investigador, el Estado como estructura, o inclusive cualquier observador pueda permitir el enlace ideal entre lo que es el conocimiento y la búsqueda del bienestar. Para contextualizar entonces el producto a razón de una teoría temporal, es decir, de un espacio en el que la época
nos vaya a nosotros a permitir visualizar el presente y futuro a razón de una necesidad perenne. Es decir, la necesidad jamás dejará de ser un elemento ni se convertirá en una circunstancia. La temporalidad sencillamente nos dirá cómo afrontar el siguiente paso. Esos siguientes pasos, pues entonces, son a razón del deterioro de algunos paradigmas, es decir, o el cambio en el retorno al ciclo de la pregunta para llegar a la eventual transformación o a la eventual necesidad de trascender en cuanto al insumo que se ha generado hasta el presente. Todas estas teorías siguen siendo siempre apoyadas por Álvarez, quien a partir de la gerencia avanzada del proceso de investigación científica, pues, publicado en el año 2017, nos ha dado una especie de fórmula cíclica o nos ha dado un entorno en el cual podamos nosotros visibilizar la necesidad de seguir en la búsqueda o a través de la investigación científica en búsqueda de tecnologías que vayan adaptadas a una contextualización que no sea solo temporal, sino que toque la característica humana, que toque el entorno, que toque lo complejo a partir de las distintas disciplinas que se involucran en todo. Pasamos al siguiente punto con el compañero Jesús Zambrano, quien va a tocar la tecnociencia y algunas consideraciones.
un nuevo producto, un servicio, un proceso o un modelo de negocio. O también puede ser una mejora significativa de las características de un modelo ya existente. Y por otra parte tenemos algunas otras definiciones que nos dicen que la innovación tecnológica puede ser un conjunto de temas estudiados por la filosofía y la metodología de la tecnología. En fin, la innovación tecnológica busca nuevos fines y nuevos medios a través de lo que se llama la creatividad. Y a diferencia del progreso científico, la innovación tecnológica puede generar resultados tanto positivos como negativos. Esa es una diferencia fundamental entre el progreso científico y la innovación tecnológica. En la innovación tecnológica puede haber muchos adelantos, muchos nuevos conocimientos, pero algunos pueden ser negativos, ¿no? Como el caso de, por ejemplo, la creación de virus, de bacterias que puedan generar pandemias, ¿no? Lo que se llaman las guerras bacteriológicas. Puede usarse para la creación de armas de destrucción masiva. Entonces, son avances, pero que no son tan positivos, ¿no? Entonces, lo que es la innovación tecnológica puede tener esas dos connotaciones, tanto positivas como negativas. Y tenemos que la innovación tecnológica desde el punto de vista epistemológico busca cómo aplicar y cómo comercializar el conocimiento. Requiere de una gran inversión para el desarrollo de esas innovaciones. Entonces, clarificando estos conceptos, podemos llegar o hacer una aproximación a lo que es la definición de lo que es la tecnociencia, ¿no? La tecnociencia se ha definido como un proceso por ser hipertecnologizado, delegado fundamentalmente en instrumentos tecnológicos, permitiendo una mayor aceleración y mayor escala de producción de conocimiento, con aplicación inmediata para solucionar problemas. En sí se trata de la dilución entre la ciencia y la tecnología. Esto quiere decir que la tecnociencia se refiere a una intersección y colaboración entre la ciencia y la tecnología. A medida de que ha evolucionado, se han ido integrando poco a poco porque son dos conceptos diferentes. Actualmente la investigación científica no se limita a los laboratorios, sino que se apoya en una amplia gama de herramientas tecnológicas y avanzadas para generar nuevos conocimientos y sus aplicaciones prácticas. La tecnología proporciona a los investigadores una infraestructura sólida y herramientas innovadoras para llevar a cabo su trabajo de manera más eficaz y eficiente. Por lo tanto, es una manera moderna de poder llevar a cabo grandes proyectos a nivel tecnológico. Hablemos un poco de la línea del tiempo de lo que es la tecnociencia. Y vamos a empezar partiendo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, cuando se desarrollaron grandes avances científicos, sobre todo a nivel militar. Existe muy poca literatura disponible acerca de los avances que obtuvieron los alemanes. Me imagino que la motivación del ocultamiento de estos documentos es por no darle crédito a Hitler, ¿no? Pero sí se sabe que los alemanes en la época de la Segunda Guerra Mundial tuvieron muchos avances científicos y tecnológicos, los cuales muchos de ellos fueron absorbidos por los norteamericanos, que ellos sí tienen una base documental acerca de todos esos avances, ¿no? que tuvieron en esa época. Y uno de los avances más significativos que tuvieron fue impulsado
por un científico llamado Vannevar Bush, pues fue el primero que impulsó lo que se llamaron los macroproyectos de investigación. Uno de estos macroproyectos de investigación fue conocido bajo el nombre de Proyecto Manhattan y estuvo bajo la dirección del mayor general Leslie Groves y el físico Robert Oppenheimer. Ahora bien, esto es cultura general, ¿no? Me pregunto si... Manuel, ¿me estás escuchando? A ti que te gusta mucho la cultura general, ¿qué sabes tú del proyecto Manhattan, en pocas palabras? Correcto. Sí, correcto, correcto. ¿Alguien tiene una información sobre eso? Sí, y Gran Bretaña. Ok, muy bien. Quería saber si estaban atentos porque estamos reflexionando un poco acerca de las consecuencias que puede tener o que puede traer algunos avances tecnológicos. Entonces, en este caso, uno de esos macroproyectos liderado por los norteamericanos fue el proyecto Manhattan, donde el resultado final fue la creación de la bomba atómica y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y este es un gran macroproyecto que tuvo mucho éxito, pero es algo de los cuales no debemos estar orgullosos. Por otra parte, continuando con en el año 62, Thomas Kuhn escribe un libro titulado La estructura de las revoluciones científicas, que es un análisis sobre la historia de la ciencia. Y su publicación marca un hito en la sociología del conocimiento y la epistemología, y significó la popularización de los términos que hoy en día son muy conocidos, lo que son el paradigma y el cambio de paradigma. Posteriormente, basado en lo que se llamó la revolución científica del siglo XX, que se basó principalmente en tres teorías, que fue la teoría de la relatividad, la teoría de la mecánica cuántica y la teoría de los conjuntos. Fue las teorías que dominaron el siglo XX. En ese mismo año se publicó otro libro que debemos destacar, que se llama Big Science, Little Science, algo así como gran ciencia y pequeña ciencia, del autor Derek Pry, ¿okay? Que también contribuyó con el crecimiento científico de esos años, ¿no? De esa época. Continuando con la línea de tiempo, tenemos que seguidamente, a la culminación de la Segunda Guerra Mundial, entramos en un periodo de paz, entre comillas, que posteriormente fue denominado la Guerra Fría, la cual tuvo como principales protagonistas a los Estados Unidos y a la llamada, para ese momento, la Unión Soviética. Este es un periodo donde hubo también un incremento grande de los avances científicos y tecnológicos, en muchos aspectos, sobre todo en los aspectos militares, y uno de los más importantes fue llamada la carrera espacial. ¿Alguien tiene algún tip sobre lo que sucedió en relación a la carrera espacial de los norteamericanos? En realidad desconozco de eso. Ok, fue el proyecto bandera que utilizaron los norteamericanos para poder ganar la Guerra Fría a los soviéticos. Y consistía en la meta de quién era el país que llegara primero a la Luna.
Por supuesto, ya conocemos la historia de quién fue, pero unos días antes del alunizaje, los soviéticos lograron colocar un satélite en la Luna. Lo malo fue que perdieron contacto y se estrelló supuestamente contra la Luna, lo que logró que los gringos, los norteamericanos, sí tuvieran éxito unos días después y ganaran esa batalla tecnológica. Son tics de cultura general que tienen que ver con todo esto de la tecnología. Ahora, continuando con la línea del tiempo, tenemos que para el año 83 es cuando comienza a surgir dentro de la literatura científica la palabra tecnociencia. Y fue dicha o escrita por el científico y pensador francés Bruno Latour en el año de 1983. Y surgió más bien por el hecho de que en francés es bastante complicado decir ciencia y tecnología en francés. Es como cuando nosotros decimos otorrinolaringología, algo así. Entonces, para él facilitar la pronunciación de ciencia y tecnología, acuñó el término tecnociencia. Y a partir de allí, entonces, otros autores lo han utilizado para referirse a la fusión o a la unión de estos dos elementos tan actuales en este momento. Bien, en resumen, la tecnociencia ha transformado el ámbito de la investigación científica al proporcionar herramientas tecnológicas innovadoras que impulsan el progreso científico y tecnológico. El acceso a grandes cantidades de datos, la instrumentación avanzada, los métodos de modelado y simulación, así como la colaboración global y el intercambio de conocimiento, son solo algunos de los beneficios que la tecnociencia ha aportado a la investigación. En nuestro país, en Venezuela, los avances de la tecnociencia en el ámbito de la investigación han sido significativos a pesar de los desafíos que ya los compañeros y incluso la profesora mencionó sobre este aspecto, ¿no? La aplicación de la tecnociencia en la investigación científica ha permitido mejorar el diagnóstico y tratamiento médico, ha permitido fomentar la biotecnología, a diversificar la matriz energética y a promover el avance en áreas científicas fundamentales para nuestro desarrollo como país. Y la tecnociencia también ha potenciado las TIC. Iba a hablar un poquito acerca de las TIC, pero ya los compañeros han mencionado eso, así que no lo voy a mencionar porque ya los compañeros hablaron del tema. Entonces, este desarrollo de la tecnociencia ha sido bastante positivo a nivel global. Ahora bien, debemos, como dije al principio, hacer unas reflexiones acerca de todo este desarrollo que se ha venido dando de forma vertiginosa en la última década, por ejemplo. Y me permití tomar algunas reflexiones de algunos autores que tienen que ver con el tema. En primer lugar, tenemos una reflexión que nos dice: la tecnología es importante, pero lo único que realmente importa es qué hacemos con ella. Es una frase de Muhammad Yunus. Y efectivamente, es como depende cómo usemos la tecnología, puede convertirse en positiva o negativa para nosotros y para la sociedad. Otra reflexión nos dice que la tecnología es siempre un arma de doble filo. Traerá muchos beneficios, pero también muchos desastres. Y lo pudimos comprobar hace un par de años con lo que fue la pandemia del COVID-19. Fue un verdadero desastre, tanto humano como económico. Otro pensamiento dice: debemos abordar individual y colectivamente las cuestiones morales y éticas
planteadas por la investigación de vanguardia en inteligencia artificial y biotecnología, lo que permitirá la extensión de nuevas formas de vida, como los bebés de diseño y la extracción de memoria. Esto lo afirmó Klaus Schwab. Bien, ahorita estamos viendo un gran avance en lo que es la inteligencia artificial. De hecho, ya está siendo desfavorable a algunas profesiones. Por ejemplo, los primeros que están siendo desplazados por la inteligencia artificial son los presentadores de televisión, los narradores de noticias. Ya muchas cadenas tienen un narrador virtual, ¿verdad? Y en muy corto plazo la mayoría de las grandes cadenas televisivas van a tener presentadores virtuales y van desplazando poco a poco lo que es la intervención humana. En estos días leí un artículo acerca de las profesiones que están en peligro por el avance de la inteligencia artificial, y entre ellas mencionaron a los docentes. Los docentes están destinados a ser reemplazados por inteligencias artificiales, por profesores particulares para cada estudiante. Y todo eso debe llevarnos un poco a la reflexión de los aspectos morales, de los aspectos prácticos, de lo que es el aprendizaje, ¿no? Bien, otro de las reflexiones dice: si continuamos desarrollando nuestra tecnología sin sabiduría o prudencia, nuestro servidor se convertirá en nuestro verdugo. Entonces debemos analizar lo que está sucediendo y tratar de generar algún tipo de investigación o conocimiento que nos permita tener una acción de respaldo en cuanto a estas situaciones negativas de lo que es la ciencia y tecnología en nuestro espacio laboral o en nuestro espacio comunitario. Bien, a continuación le doy pase a nuestro coordinador, el coordinador del grupo, profesor Nelson Carrillo. Gracias por su atención. Sí, muchas gracias, Jesús. Para darle continuidad a la exposición o a la disertación que hemos presentado para ustedes el día de hoy, corresponde el punto número 4, referente a la innovación, una aproximación conceptual que tiene que ver también con el acercamiento a una taxonomía operativa en función de la propia innovación. Siguiente lámina, por favor. Dentro de las muchas características que tiene la innovación, palabra muy empleada dentro del lenguaje de la comunidad científica, tiene que ver mucho con la acepción que lo vincula directamente con el avance tecnológico. Es por eso que a razón de la apertura de nuevos mercados y las interacciones que entre ellos existen, se ha generado una dinamización por parte de las organizaciones en lo que es una especie de transición de guerra simbólica entre la funcionalidad, la operatividad y el estado de necesidad. En ese sentido, allí estamos vinculando el quehacer humano, la particularidad de cada uno de nosotros y la vertiginoso en el área de la innovación o la creación de bienes, productos y servicios. En el presente, en palabras laicas, hemos permitido entrar o incorporar a nuestra vida objetos, servicios que en algún momento de nuestra historia, digo, de la historia de la humanidad, habrían sido impensables o inclusive desde nuestra perspectiva más inocente habrían sido incluso consideradas como no necesarias. Es entonces como Teodoro Levitt en el año 2006 manifiesta de una forma muy amplia que no es cuestión de conseguir y luego retener clientes. Esto desde la filosofía meramente mercantilista. Es más una cuestión de dar
a los compradores lo que perciben. Fíjense cómo de manera directa hoy el innovador no pretende mejorar la calidad, sino darle a una masa ávida de nueva tecnología, ávida de nuevos elementos incorporados a su quehacer, algo para que éste lo compre, siendo esta una de las características esenciales del mercado. Es entonces que hemos reflexionado en 4 puntos bastante centralizados. Los recursos personales del individuo involucran la actividad creativa, eso es correcto, pero incluye también la habilidad cognoscitiva, es decir, responder ante lo que ello faculta al ser humano. Sin embargo, la personalidad y la dinámica motivacional de las corporaciones es lo que precisamente acelera el uso de este tipo de innovación. La distribución y natural complementariedad de estos recursos personales es lo que precisamente lo hace innovador. Innovador no necesariamente se traduce en novedoso. Novedoso es aquello que cambia, transforma, genera una nueva fórmula de ver. Los recursos los representan ¿quiénes? A través del elemento ecosistema, que son relevantes para la actividad creativa. Es decir, que representen un reto dentro de la cardinal lucha por encontrar la novedad. Las relaciones funcionales entre los individuos activamente involucrados en la creación y el resto de los recursos del ecosistema es lo que precisamente nos han dado a la tarea de la vanguardia dentro de este asunto. Acaba de levantar la mano Víctor, que debe haberse incorporado, quien ha diseñado para ustedes lo que es la aproximación conceptual sobre lo que es la innovación. No sé si Víctor me estás escuchando. Con muchas deficiencias, pedimos disculpas por factores que no atañen al compañero Víctor en cuanto a lo que es la conectividad y lo que la profesora Evangelina temprano decía, que estamos lamentablemente en una lucha contra la tecnología nacional que no nos apoya en este sentido. Víctor, si nos logras comunicar. Bueno, seguimos a la espera. Bueno, Víctor ha diseñado para ustedes una aproximación conceptual sobre lo que es la innovación. Esa aproximación conceptual tiene un vértice o se manifiesta en una triada donde confluyen la tecnología, la ciencia y el mercado para, engrosado todo en una organización, generar la innovación como un proceso continuo, es decir, como parte del resultado del estudio de los productos que se encuentran dentro de ese rango de mejoría con la expectativa del desarrollo. Pero esas teorías, o esas técnicas de desarrollo deben ser aplicadas a partir de las constantes. ¿Para qué? Para que las organizaciones mantengan su competitividad. Hace unos minutos atrás, el compañero Jesús les manifestaba cómo los soviéticos y los estadounidenses enfrentaron una carrera, es decir, tuvieron una carrera hacia algo macro, que era el conocimiento de una masa que conocíamos como espacio y que algunos querían de cierta forma colonizar. Eso, llevado al lenguaje de las corporaciones o las organizaciones, nos ha entregado a nosotros avances a la par. Ford compite con Chevrolet, por ser el caso estadounidense. La IBM compitió en algún momento con Apple. Hoy Tesla tiene una guerra frontal contra la subsistencia de la humanidad, pero en el medio de todo esto está toda la era precolonizadora del espacio. Por eso la aproximación conceptual de la innovación va sujeta o está intrínsecamente ligada ¿a qué? A el factor de posibilidad. El factor de posibilidad es
desde el punto de vista ético, preocuparse más por si podemos hacerlo que si debemos hacerlo. Siguiente lámina, profesor. Para darnos un claro ejemplo de lo que es la innovación, Drucker en el año 2002 dice que está condensado todo en un sistema interrelacionado. Es decir, que hay una interconexión, un diálogo, que debe ser complejo y holístico, porque convierte las habilidades y capacidades estratégicas, es decir, el conocimiento, como elemento primordial, y que esto no solo va a Disculpe la traer interrupción, un Nelson. valor al producto. Adelante, Víctor, Sí, te escuchamos. disculpe la interrupción, disculpe profesora, compañero, pero la electricidad es un tema complejo, ¿no? Ahorita me preguntaba si la ciencia, la tecnología o las fallas que existen es razón de mirar la pregunta que hacían los compañeros en un documento que presentaron. Un autor lo decía, ¿no? Y me reflexionaba sobre eso, ¿no? Miren que es difícil, y es difícil para nosotros, que somos una generación diferente, adaptarnos a lo que estamos viviendo. Imagínense a esos jóvenes que se están formando, ¿no? En cómo la ciencia y la tecnología está afectando su formación en estos momentos. Bueno, me incorporo en este tema, que es verdaderamente interesante, y la innovación, ¿no? La innovación, escuchaba por allá al compañero Jesús también hablarnos sobre lo que son las inteligencias artificiales y el miedo que existe en, en suplantarnos a nosotros en muchas áreas, ¿no? Pero hay algo que desde mi perspectiva siempre he visto, y es que la innovación es una característica de los seres biológicos. La tecnología, para renovarse, para adaptarse, para mejorar, necesita el ser humano obligatoriamente. Ahora bien, esa innovación en nosotros responde a muchas características. La conversaba, veía que Nelson anterior, en la presentación anterior, hablaba también sobre esos recursos necesarios, ¿no? Ese es el marco ecológico de una que decía que la innovación solo existe, en pocas palabras, si hay una relación ecosistema-ser vivo. Es decir, nosotros innovamos si estamos relacionados con el sistema, si conocemos al entorno. En el caso de las organizaciones, si conocen todo su entorno económico, productivo, social, político. Ahora bien, aquí nos dice Drucker en el 2002, cuando hablaba de la sociedad postcapitalista, que la innovación solo existe en los sistemas que están interrelacionados, en los sistemas interconectados, dialógicos, complejos, holísticos, que convierten esas habilidades y esas capacidades, ese conocimiento, como elemento transformador de la organización, como elemento necesario para la innovación. Y es por eso que esas organizaciones, en este caso las organizaciones científicas, vamos a hablar sobre las universidades, tienen que tener en cuenta que sus relaciones tienen que estar adecuadas, tienen que estar relacionadas a un ambiente, ¿no? Esto es un sistema abierto, el conocimiento se da en sistemas abiertos. Y esos sistemas abiertos tienen un impacto a factores donde se localiza. Por ejemplo, los agroecosistemas, ¿no? La propia nos hablaba del hongo que está atacando los cultivos de musácea, y ese hongo se ha formado resistente porque se ha desarrollado en un sistema, en un agroecosistema, ¿no? El gran uso de los insecticidas, plaguicidas y todo eso ha transformado el ecosistema donde se desarrolla ese hongo, y por supuesto no le queda de otra como ser biológico transformar, innovar o mejorar. Recordemos que
no es algo nuevo. La innovación no solo se trata de crear algo nuevo, sino transformar lo que está, mejorar lo que está, ¿no? Entonces, como nosotros estamos adaptándonos a todo esto que estamos viviendo y a un cambio climático o a un tema grandísimo para la especie humana, como es la sostenibilidad, ¿no? La visión sostenible de los agroecosistemas o de cualquier ecosistema. Entonces, estas organizaciones, si están interconectadas, si están interrelacionadas con su ambiente, si generan un escenario adecuado para la innovación, pues ahí el individuo está involucrado, los recursos complementan a ese individuo y existe un ecosistema acorde a la creatividad. Estas relaciones generan o estos recursos, este ecosistema genera relaciones funcionales para que se dé esa innovación o ese ecosistema que hablaba Harrington en 1999 en su artículo La ecología como impacto en la creatividad humana, ¿no? Entonces es esto de lo que se trata la innovación como característica de un ser biológico, esencialmente el ser biológico, la tecnología o la inteligencia artificial para innovarse, ¿no? Lo que tienen de peligroso en este momento es la cantidad de datos que maneja producto de esa tecnociencia que hablaba el compañero Nelson en su presentación. Bueno, y esto era todo, compañero. Bien, para darle continuidad y conclusión a este punto número 4, hemos querido mostrar, o siguiente lámina, profesor, hemos querido mostrar un cuadro que representa la taxonomía operativa para generar la innovación. Hay un preámbulo para esto que me gustaría compartir con ustedes. El tema o la taxonomía como ciencia es una muestra real de lo que es la globalización dentro del plano de la investigación. Los términos que son prestados probablemente de ciencias, como en este caso, donde la posibilidad de asociar a la taxonomía con la forma a través de la cual se muestra el flujo, donde las organizaciones o donde las corporaciones visualizan el desarrollo innovador o el desarrollo de un producto o servicio para entregarlo a toda la colectividad, es el resultado precisamente de la globalización. Entonces, en una taxonomía operativa que busca generar la innovación, nosotros pretendemos con este asunto no decirles que es el único método, sin embargo, es la visión de Fernández y Silgado, Canos y Castello, quienes en 2008, amparados en los postulados de Barreire, Bebs, Moore, Sáez y TIC, nos muestra de una forma amplia cómo se busca innovar para el mercado. Nosotros tenemos allí unas dimensiones que atienden a la naturaleza, que se atiende a la finalidad del producto en función al grado de la originalidad, atienden al origen de la innovación y la aplicación de lo que la empresa pretende innovar. Es por eso entonces que en este pequeño cuadro se resumen lo que son las innovaciones tecnológicas a partir de su naturaleza, las innovaciones comerciales, las organizativas y las institucionales, todas direccionadas a un entorno globalizado. Atendiendo a la finalidad, por supuesto, las innovaciones tecnológicas que se parten en dos, que son las innovaciones de productos y la innovación de procesos, para encontrarnos con una innovación social, es decir, la repercusión de la misma, decantándonos siempre en la innovación de los métodos de gestión, es decir, la manera en la que llegamos a esa innovación. En función al grado de originalidad tenemos los cambios que son innovaciones radicales y las que incrementan la utilidad de un producto. Atendiendo el origen de la innovación, tenemos dos aforismos anglosajones, que son el Barker Pool y el Technology Push, que es impactar de forma directa en
la transformación o la utilización novedosa de algún bien, producto o servicio. Para terminar con la visión generalizada de por qué la empresa innova, porque las innovaciones deben ser verticales o horizontales, es decir, que tracen de una forma compleja y de una forma transversal, se diría en el presente, posterior a este cuadro del 2008, el resultado de esa innovación. Bien, pasamos al siguiente punto de nuestra disertación de la mañana del día de hoy, que habla del mercado y la innovación a partir de los modelos generales. Nosotros hemos diseñado para ello un discurso que se enmarca dentro de lo que es la evolución propia del término mercado, ¿sí? Porque el ser humano ha intercambiado desde diferentes perspectivas lo que es el mercado, y hoy lo ve simplemente como cotidiano. Sin embargo, desde los albores del tiempo, se visualiza cómo los primeros pobladores evolucionados vieron el comercio como parte de su subsistencia, es decir, el raciocinio los llevó a ello, incluso con el intercambio, o lo que algunas personas conocieron como trueque. Para comprender el mercado es pertinente visualizar las posturas de muchos de los tratadistas que hasta hoy han podido entregar alguna visión en cuanto a ello. Sin embargo, las conjeturas que estas personas entregan no son solo los cimientos importantes, sino también lo institucionalizado de las sociedades desde la visión de las distintas épocas. Hablar de mercado, sin citar a Adam Smith, es posiblemente desproporcionado o un desparpajo, pues a través de la contraposición de los preceptos oferta y demanda, resulta fácil comprender la dinámica del mercado a partir de las percepciones políticas, económicas, sociales y culturales. Pues esto incide simplemente en lo que fueron los mercados, las teorías emergentes del siglo XVIII, las cuales todas están relacionadas con el fenómeno del mercado y su libertad en el ejercicio. Ahora bien, no podemos olvidar que todas las sociedades antiguas, como los egipcios, persas, chinos, mesopotámicos, romanos, diseñaron alrededor del mundo cadenas de comercialización de los productos que eran típicos de su lugar, entregando con ello valor e incorporando a la moneda como factor central de toda esta ecuación, generando así la evolución del trueque y distinguiendo esta actividad como una generación de riqueza. La UNESCO nos ha manifestado a nosotros que el ideario del desarrollo y prosperidad del comercio a nivel global está visibilizado en dos aspectos o dos características totalmente distantes entre sí. La primera de ellos es posicionarse frente a frente a las sociedades y las exigencias de ellas. Es decir, me voy a topar con una sociedad a la que no conozco su cultura, sus incidencias o aproximaciones a la verdad, y te entrego lo que es mío, lo que me corresponde. Eso es parte de la cultura. Y un segundo factor muy importante con esto es trascender de lo imperativo, es decir, de las limitaciones étnicas y religiosas que en algún momento pudieron llevar una limitante. Voy a poner un ejemplo y una reflexión sensata. El Mundial de Fútbol del año 2022, que se celebró en Qatar, nos mostró a una sociedad que para el mundo occidental posiblemente tiene algunos retrasos o es poco permisiva. Sin embargo, algunas otras consideraciones pudieran verla como una sociedad que aún resguarda su origen, es decir, en la esencia o en el cuidado de sí mismo reposa su futuro. Bien, para mercado, desde una concepción amplísima, es necesario partir de las dos concepciones más clásicas que hay. Entonces, autores como Freire, en el año 2014, manifiestan que el mercado se refiere limitadamente a un espacio físico, es decir, donde se realiza el intercambio. Mientras Mankit, en el año 2012, defiende la tesis de que se acerca más al componente humano, quien es capaz de generar el flujo del producto y por ende entonces pues hacer transversal el conocimiento. Nosotros hemos verificado de que hay una conjunción entre ambos aspectos, por ende
la naturaleza de nuestra reflexión va en base a sintetizar ambos enfoques. ¿Cómo lo pudiéramos definir entonces nosotros el mercado? El mercado no es otra cosa sino el espacio físico o virtual en el presente en el cual confluyen las personas naturales y jurídicas para mejorar o mostrar la necesidad ante otros y posicionar los bienes y servicios con la intención de generar la necesidad en la masa consumidora y con ello ejercer la monetización de la actividad de intercambio. De igual manera, nosotros hemos visto como evolutivamente el quehacer humano a partir del mercado como ciencia de estudio, como institución del estudio, está o se encuentra estrechamente ligada a las profundas transformaciones que hemos conocido como intercambio. Ahora, ese intercambio se ha convertido en consumo, lo cual es un fenómeno asociado a la visión geográfica y estratégica de importancia que tiene que ver con la actividad comercial. La conformación de los estados y los gobiernos, que para nosotros es pertinente, al menos desde esta plataforma, que es necesaria, por cierto, en el mundo para estrechar la cercanía al orden y el equilibrio, es un evento que tiene que ver con la visión de lo que fue la colonización, es decir, el flujo de comercio entre espacios geográficamente distantes, pero cercanos a través de sus rasgos sociales, lo cual emerge como el cimiento de la teoría de la mundialización, haciéndose presente en el lenguaje de moradores del globo que necesitaban regularizar el intercambio de productos para poder con ello conseguir un régimen inicialmente arancelario que repercutiera en los mercados, es decir, en el valor, para de esta manera diseñar rutas comerciales que se despliegan en los ámbitos conocidos para entonces, que era posiblemente solo la ruta marítima. Hoy tenemos rutas aéreas, terrestres e incluso digitales en esta nueva era 3.0. Ahora, hay que resguardar siempre los flagelos que se cometen en cuanto a esto. Por ello, categorizar al comercio como una de las grandes formas de ver a la globalización es precisamente ligarlo al desarrollo íntegro de la sociedad. El reto gerencial dentro de la dinámica de los mercados es hasta el presente una pieza compleja. Todo ello por la exigencia y la vertiginosidad de los cambios que afronta con el pasar de los tiempos nuestra propia sociedad. Los quiebres de paradigmas, como decía Víctor anteriormente, pues nos llevan a nosotros a encontrarnos siempre en las fases de abandonar y retornar. Por ello es precisamente donde la innovación se encuentra estrechamente ligada, o el vínculo de la globalización y entre ellas es profundo. Ahora, la triada que forman la globalización, la innovación y mercado son un reflejo del ímpetu del ser humano de alcanzar el siguiente escalón y diseñar, desde la perspectiva evolutiva, peldaños a alcanzar. Pero para eso necesitamos una proporción entre los mecanismos, las estrategias y, por supuesto, perfeccionar nuestro propio estatus de vida, aunque con frecuencia esto traiga un impacto negativo a la propia humanidad, como decía el compañero Jesús. Ahora, el mercado se moldea según todo lo antes referido, eso es correcto, pero las exigencias del hombre hacia el hombre, las exigencias del hombre hacia las corporaciones, son lo que precisamente son lo que precisamente tienen incidencia en las pretensiones de mejorar los servicios, entregar mejores bienes y generar esa necesidad de la que tanto hemos hablado, sin que esto tenga ningún tipo de incidencia en el desarrollo de cada latitud. Ahora, la innovación es la consecuencia de los mercados. ¿Y cómo es la consecuencia de los mercados? Tenemos un diseño de modelos de mercado a partir de dos perspectivas, la perspectiva meramente mercantil y la económica. ¿Por qué hemos segmentado esto? Porque la mercantil obtiene resultados, pero la económica genera productividad, es decir, dinero. Entonces, tenemos dentro de lo mercantil a la competencia perfecta, de la que habló Adam Smith, al monopolio, al oligopolio de oferta y al monopolio puro, que son dentro del campo de la innovación incidentes perfectos y ejemplificantes de todo lo que hemos dicho hasta ahora. Ahora, dentro de la visión meramente económica tenemos a los mercados de consumo,
al industrial, al revendedor y al institucional, es decir, quienes están consolidados económicamente para generar la riqueza. Siguiente lámina. Dentro de todos estos factores, no podemos olvidar el creciente ímpetu por la inteligencia artificial. Por lo que nosotros hemos llamado a estos factores de riesgo en el vínculo mercado-innovación en el área con la llegada, en la era de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la era de la informática fue pasajera. Incluso no vivimos la robótica o no sentimos que la vivimos. Tanto que los adelantos han atropellado la inventiva de las corporaciones. Por ende, le han permitido acelerar los procesos. Entonces, la necesidad se creó en una ruta que tiene un tono en las últimas décadas muy acalorado, por cuanto hemos evidenciado los factores de riesgo propiamente dichos. Y estos factores de riesgo propiamente dichos están vinculados a los factores que siempre van a presentar la novedad y por ende aún están por determinar. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hemos dado paso a la inteligencia artificial y que ésta sea parte de la ecuación de nuestras vidas. Por ende, la conclusión de todo ello es que el mercado puede inundarse rápidamente de ofertas ligadas a la creación. Y esa creación artificial va en contra del raciocinio que hasta ahora hemos percibido. El último punto que quisiéramos tocar para todos ustedes es la aparición del marketing, no como fenómeno estudiado desde los años 80, sino el fenómeno del marketing y el mercado 3.0. Si hemos innovado y hemos acelerado la llegada de la inteligencia artificial, nosotros debemos ver al marketing como el factor POC, es decir, el factor POP de todo esto. Y los métodos para socializar, los mecanismos digitales, la forma en la que se entrega el mercado, hoy ha convertido la plataforma 2.0 en el mercado de competencia. Por ende, las grandes cadenas globalizadas de producción, en su afán y en su carrera para adaptarse, han mejorado al mejor estilo darwiniano el mercado de redes. Esto genera las puertas de un escenario distinto, con presencia, comercio online, transferencia de recursos mediante mecanismos novedosos de intercambio, pago de patrimonios a través de las vías digitales, plataforma blockchain que ha sustituido a la banca libre, cotización en criptomonedas, activos convertidos en criptoactivos. Es decir, nos encontramos en presencia de la era 2.0, la cual nos invita a ser parte de la adecuación del lenguaje, el cual se encuentra en plena construcción y marca la tendencia de las relaciones comerciales globales y de innovación en estos tiempos. Con este punto, pues llegamos al final para darle lo que son las consideraciones finales, que son sino unas reflexiones de esencia. La esencia del mercado nosotros no podemos cambiarla, sin embargo debemos ajustarla. Por ello el comportamiento de las sociedades de intercambio debe ir en un tono completamente sigiloso frente a lo que significa la innovación, para poder no trazar las líneas amarillas como decíamos anteriormente. De igual manera, la investigación da paso a la propia investigación. Es entonces el recurso sobre el cual debemos resguardar mucho más, con mucha más prudencia, y debemos categorizarlo desde el tono humano, tal cual lo hemos visto hasta ahora. El riesgo es un factor que no es novedoso, por ende la innovación siempre va a traer un peligro para todos y cada uno. Y por supuesto, la creación del hombre siempre debe estar en beneficio de la sociedad. ¿Por qué? Porque debemos rediseñar el diseño, debemos rediseñar la innovación para, como dice Christensen, ser innovadores disruptivos, es decir, poder encontrar unas nuevas alternativas a toda la necesidad humana. Muchísimas gracias por su atención. Esta fue nuestra presentación. Quedamos atentos ante cualquier consideración de parte de los compañeros y de la profesora. Muchas gracias. Disculpe, teníamos una reflexión que creemos es pertinente entregarles de Elon Musk, alguien quien en los últimos meses nos ha dicho que debemos ser muy cuidadosos con la inteligencia artificial, pese a ser uno de los grandes financistas de la creación del mismo. Él dice que si te levantas mañana y piensas que el futuro va a ser mejor, es un buen día. De otra manera no lo será. Elon Musk, muchas gracias.